Hay lugares donde la realidad se mezcla con la leyenda, y la Cueva de los Tallos es uno de ellos. Secretos antiguos, artefactos imposibles y un misterio que podría reescribir la historia de la humanidad. Profundo de la selva de Ecuador y Perú se encuentra una red inmensa de galerías que su extensión puede llegar hasta más de 2000 kilómetros. Existen muchos misterios alrededor de esta cueva, porque un astronauta, militares y científicos e incluso un padre se adentraron a explorar estas cuevas. El origen de estas cuevas también sigue siendo una incógnita, ya que existen demasiadas historias. Una de las más fuertes o de las que más se cuentan es de una mujer que estuvo siendo castigada por adulterio, pero ella logró escapar, entonces se encontró con esta cueva. Al regresar, los ancianos Shuar la perdonaron con la condición de que ella les lleve a esa cueva. La cueva de los tallos significa la cueva de los pájaros, por decir así. Los tallos es un animal nocturno típico de esta zona. Entonces se creó un enigma tal vez sobre un espíritu llamado Arutaro, que sería el guardián de este cielo subterráneo. Ellos, para ingresar en esta cueva, tras muchos rituales y cantos, le hacían como una petición de permiso a este espíritu. Pero ¿por qué estas cuevas se hacen tan conocidas, famosas y misteriosas? Pues tenemos que conocer a nuestro primer personaje en la historia. En los años 60, el húngaro Joan Morix recorrió la selva amazónica, quizás tratando de encontrar misterios, restos arqueológicos o comunidades indígenas, y se dio con esta cueva. Antes de seguir con la historia, quiero recalcar que la mayoría de los datos podrían ser o no ciertos. Esto ya depende de tu crítica o cómo quieras tú tomarlo. Bueno, entonces nuestro personaje, Joan Morix, se encuentra con una biblioteca metálica. Él dice que hay placas de oro y plata incrustadas en muros con inscripciones y otros símbolos antiguos datadas de hace 250.000 años atrás. Joan Morix incluso aseguró que dentro de la cueva recibía mensajes telepáticos de extraterrestres que lo felicitaban por haber llegado ahí. Él, con toda esta información, fue a Guayaquil para buscar una segunda expedición en la que le acompañó el suizo Erich von Däniken. Él publicó en 1974 un libro llamado The Gold of the Gods, o El oro de los dioses, y este libro catapultó esta historia de la Cueva de los Tallos hacia el mundo. Y es aquí cuando nuestra historia se vuelve mucho más interesante. Y ellos mencionan que en este lugar había información muy importante sobre el origen de la humanidad. También se suman como otras teorías de que había información sobre un diluvio universal, también información extraterrestre o ancestral, información muy gigantesca, por decir así. Entonces, esta información llega a todo el mundo. En julio de 1976 se organiza una expedición gigantesca. Científicos, militares ecuatorianos e ingleses, espeleólogos especializados y ni más ni menos que Neil Armstrong. Además de un ingeniero escocés llamado Stanley Hall. En este punto de la historia nos comentan que hubo un problema entre Morix y la misión. Morix quiso liderar la misión y que nada fuera removido de este sitio. Hall rechazó esa condición y lo dejó fuera. En este punto, los enigmas, cuestionamientos y misterios empezaron a explotar, puesto que Eric y John se negaron a dar las coordenadas exactas de este lugar, quién sabe por orgullo, venganza o porque quisieron llevarse el secreto hasta su tumba de lo que había en este lugar. Steve John dijo que sin ayuda de ellos no iban a encontrar nunca este lugar. La expedición instaló generadores, luces y equipo militar durante 35 días. Descendieron en rappel por pozos de 70 metros, exploraron inmensas cuevas, pasadizos, salones naturales, pero no encontraron rastros de la biblioteca metálica registrada por Morix. Mineros de esa época han contado, e inclusive niños que al día de hoy ya son ancianos, afirmaron que observaban desde lejos cómo extraían dos cajas negras en el helicóptero, pero jamás tuvieron acceso de la información de qué se llevaba en esas cajas. Quién sabe, pudieron haber encontrado algo, quizás reliquias, joyas, algo secreto, pero bueno, hasta el día de hoy no se conoce qué es lo que extrajeron de ese lugar. Además cuentan que encontraron huellas gigantescas. Al salir, Neil Armstrong dijo que explorar la Cueva de los Tallos era igual o incluso más impactante que pisar la Luna.
o quizás solo estaba con la realidad alterada, quién sabe. En la entrada se puede ver una especie de construcción, un muro perfectamente liso. ¿Fue acaso una construcción? ¿La hicieron quizás extraterrestres o alguna especie de civilización avanzada? Es muy, muy... Porque es un reto arqueológico demasiado grande. Aquí están las imágenes, como pueden ver, no parece ser algo natural, quizás con el paso del tiempo se fue desgastando. A esta historia se nos suma el padre Crespi, que fue uno de los obispos enviados por el Vaticano para reunir información sobre otras culturas. Él estuvo dentro de la misión y asegura que los chuaras o incluso seres de esa cueva le dieron restos arqueológicos que él los empezó a guardar en un museo del cual vamos a hablar más adelante, porque tiene mucha información y es otro caso misterioso. Entonces, John Morix se llevó la ubicación secreta de esta cueva. Algunos especulan que incluso bloqueó entradas alternativas para mantener el acceso exclusivo. Esta es la historia que más se cuenta, la que más se conoce, quizás es la más apegada a la realidad, quizás al final todo fue una construcción, un mito o una historia que se fue deformando al paso del tiempo. Porque incluso se contaba una leyenda de que el padre Crespi se perdió en esta cueva que tiene miles y miles de caminos en los que se puede perder fácilmente, y después de un tiempo logró salir, pero logró salir con información de una ciudad que se encontraba perdida y que solo él conocía el camino. Esta información él se la llevó a su museo. Bueno, entonces, hablemos del museo del padre Crespi. Él empezó a coleccionar, como la misión que se le había encomendado es de reunir información, él también reunió muchos objetos de sus expediciones y empezó a formar un museo acá en Cuenca. Yo soy de Cuenca, por si no sabían, de dato extra. Bueno, entonces él empezó a hacer un museo muy grande con todas estas cosas. ¿Y qué tiene de misterioso este museo? Él afirmaba que tenía información de la Cueva de los Tallos y de todas las expediciones como mencioné anteriormente, y abrió a la luz su museo. En 1969 me parece, el museo se quemó con todo lo que tenía dentro. Bueno, no todo, hubieron restos y cosas que se pudieron rescatar. Incluso hay una foto misteriosa de un chico que se supone que se está llevando las placas e información que encontraron dentro de la Cueva de los Tallos. Pero bueno, al final son solo imágenes y historias que cuenta la gente. No se sabe si en verdad estas imágenes son lo que se cuentan o solo es una persona salvando los restos del museo del padre Crespi. Entonces, ¿qué pasa al final? El padre Crespi, misionero de la ciudad de Cuenca, tenía su museo, que el museo se quemó en circunstancias extrañas. John Moritz afirmaba haber encontrado la biblioteca secreta, pero nunca reveló su ubicación. ¿Murió él acaso con el secreto? Erich von Däniken, el autor del libro, divulgó la historia mundialmente, aunque nunca dio pruebas concretas, él tampoco. ¿También murió con el secreto? Stan Hall tuvo una hija, y su hija sigue al día de hoy interesada en este misterio. Se comenta que viene como una vez al año a tratar de seguir explorando esta cueva y a ver si encuentra la famosa biblioteca de la que tanto se habla. Entonces todo queda en teorías y conspiraciones. ¿Tiene algo de verdad toda esta historia? La verdad, bueno, pues muchas historias resultaron ser falsas o exageradas, como la desaparición del padre. Sin embargo, la cueva sigue siendo en gran parte inexplorada. Hasta el día de hoy, con toda la tecnología, no se ha podido llegar al fin. Cada vez se sigue conociendo más y más información sobre esto. El día de hoy, la Cueva de los Toyos es uno de los lugares más misteriosos en el Ecuador, que se encuentra extrañamente abierto para los turistas que se animan a entrar a explorar estos lugares. Tienen 5 entradas, de las que se conocen hasta el día de hoy. Unas más accesibles para la gente, otras no tanto. Pero bueno, en lo que a mí concierne, quizás algún día la verdad salga a la luz, o quizás la Cueva de los Tallos seguirá guardando sus secretos para siempre. ¿Y tú, te atreverías a ir y explorar este lugar?